Yo comencé a correr con 11 años y de hecho con 12 años corrí la primera edición del Maratón de Valencia. Por eso era Eduardito, porque era un niño, yo es que era un niño. Soy Eduardo Gómez, soy ultrafondista, soy corredor desde hace ya 36 años, va camino de 37 años. Mi padre en 1981 me comentó la idea de que se iba a hacer un maratón en Valencia y entonces yo le dije que me apuntara porque yo en ese momento me veía capacitado, yo pensaba que ya estaba preparado para correr. Sí que es cierto que en ningún momento eres consciente de lo que significa correr un maratón y en aquella época menos. Hice 4 horas 21 minutos. Una salvajada, pero bueno, es que en aquel momento no había ni cultura ni había educación deportiva como para que alguien hubiera venido allí y hubiera dicho, oye niño, ¿qué haces aquí? Que tú no debes de estar haciendo esto. Empecé a correr con 11 años y a día de hoy sigo corriendo. Me considero corredor de 100 kilómetros y de hecho mi último logro ha sido la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo, celebrado ahora en septiembre en Croacia. Soy capaz de hacer los 100 kilómetros en 7 horas y 40 minutos, soy capaz de entrenar más de 350 días al año y soy capaz de hacer más de 7.000 kilómetros al año de rodajes. Conseguir los resultados deportivos, digamos de élite, de conseguir estar peleando en un mundial, conseguir medallas, para mí es sencillamente el culminar toda la carrera que inició un chiquillo cuando tenía 11 años, hasta ahora, hasta el final, que con 50 años yo siga manteniendo la misma ilusión que tenía cuando era pequeño. Yo corriendo lo que siento es una paz interior espectacular. No le doy tanta importancia a los ritmos de carrera, yo le doy mucha más importancia al hecho de correr por correr, o sea, yo soy un corredor. Caderas a un lado, paro en el centro y al otro, igual, tronco totalmente recto. Aunque siga siendo atleta en activo, en mi faceta de entrenador yo lo que intento es transmitir parte de lo que yo recibí, parte de la herencia que recibí de todos mis compañeros de Correcaminos, solo que tecnificado por unos estudios como entrenador nacional de atletismo y poder transmitir los valores que emanan del atletismo, el compañerismo, el sacrificio, el esfuerzo, la recompensa que se puede conseguir con el trabajo realizado y sobre todo el sentirse bien, el modo de vida que te da el hacer deporte, el transmitírselo a los niños. Yo comencé con 11 años a correr y con 50 años sigo corriendo y muchos más que espero seguir haciéndolo.